Well, good morning, everyone who is joining in this morning. Oakland Presbyterian here in Houston for worship, to worship our great and majestic God and Savior through our Lord Jesus Christ in the power of the Holy Spirit. I want to welcome all of you in the name of our congregation who are watching online this morning. And I want to remind you that we'll continue to meet in this way until further notice. Any other announcements will be made through email. Les doy la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo a todos ustedes que nos están viendo a través de internet. Les doy la bienvenida a ustedes que van a unirse a nosotros en esta mañana a adorar al Señor a través de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Gracias por estar con nosotros en esta mañana y preparemos nuestros corazones en esta hora a través de oración en silencio donde quiera que esté. Let us prepare our hearts through silent prayer wherever we are this morning. The Word of God, God's Word reminds us that we come to a heavenly city to worship our God. God's Word says, "For you have not come to a mountain that can be touched, and to a blazing fire, and to darkness and gloom with whirlwind, and to the blast of a trumpet and the sound of words which sound was such that those who heard begged that no further word be spoken to them, for they could not bear the command. If even a beast touches the mountain, it will be stoned. And so terrible was the sight that Moses said, 'I'm full of fear and trembling.' But you have come to Mount Zion, and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to myriads of angels. Therefore, since we have a kingdom which cannot be shaken, let us show gratitude, by which we may offer to God an acceptable service with reverence and awe, for our God is a consuming fire." La palabra de Dios nos recuerda que en esta mañana no venimos al monte Sinaí, sino que al monte de Sión a adorar a nuestro Dios. Y nos recuerda, porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras, tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. Porque no podían soportar el mandato, si aún una bestia toca el monte será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, "Estoy aterrado y temblando". Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En esta mañana el Señor nos invita a su presencia y nos da su saludo. Gracia, paz y misericordia sean a ustedes a través de nuestro Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. The Lord greets us this morning and tells us, "Grace, mercy, and peace be unto you from God our Father and our Lord Jesus Christ." Our call to worship this morning comes from Matthew chapter 11. Matthew 11, and I will invite you to stand to hear the call to worship.
Esta mañana el llamado a la adoración viene de Mateo capítulo 11 y les voy a invitar a que se pongan de pie para escuchar el llamado a la adoración. The Lord tells us, "Come to me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera." If you are coming this morning to find rest, you come to the right place. You come to rest in Jesus Christ, our Lord. He invites us to come and rest in Him. And this is a picture of the eternal rest that we will have in the presence of our God and Savior for all eternity. We'll be resting in Jesus Christ. Este es un recordatorio de que si viene usted a descansar en esta mañana en el Señor, viene al lugar adecuado. Venimos aquí a descansar en Cristo Jesús, en este día de descanso que nos apunta hacia el día de descanso eterno que tendremos en la presencia del Señor, alabándole y glorificándole. So this morning, let us go to the Lord in prayer, asking for the Lord to help us and to be with us and to meet with His people this morning here at Oaklawn Presbyterian. Oremos juntos en esta mañana para pedir la presencia del Señor y adorar su santo nombre. Our great and holy Father, we come before you with worship in our hearts and in our minds and our lips, to worship your holy name, to worship your majesty, to worship and honor and to proclaim your glory that is described in your creation. The creation speaks about you and how majestic are your works, O Lord. And then you have called us, Father, to worship you in the presence and in the work of your Spirit, of your Son, in the power of your Spirit. And so we come, O Lord, in the name of Jesus Christ before you to render worship that is acceptable and pleasing before you because of what Christ has done on our behalf. And we ask, O Lord, that you would grant us, Lord, the presence and power of your Spirit this morning to do it everything for your honor and glory. And we pray this in the precious name of Jesus Christ. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este día. Te adoramos, te alabamos, Señor, por lo que tú has hecho en Cristo Jesús y que a través de Él, Padre, podemos acercarnos a tu presencia. Te pedimos, oh Dios, que a través de la obra de Cristo, Padre, por lo que Él ha hecho por nosotros y a través de fe en Él, que reciba, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza en esta mañana y que esta alabanza, Señor, sea para glorificar y magnificar tu nombre. Te pedimos que nos proveas la presencia y el poder del Espíritu Santo en esta mañana para alabarte y que nuestra alabanza sea aceptable y agradable delante tuyo. Y oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. We're going to affirm our faith together as God's people using the words of the Westminster Confession of Faith. And if you remain standing, I'll invite you to answer to the question, Christian, what do you believe? The light of nature shows that there is a God who has lordship and sovereignty over all, is good and does good unto all, and is therefore to be feared, loved, praised, called upon, trusted in, and served with all the heart and with all the soul and with all the might. But the acceptable way of worshiping the true God is instituted by Himself, and so limited by His own revealed will, that He may not be worshipped according to the imaginations and devices of men, or the suggestions of Satan, under any visible representation, or any other way not prescribed in the Holy Scripture. Religious worship is to be given to God, the Father, Son, and Holy Ghost, and to Him alone, not to angels, saints, or any other creature, and since the fall, not without a mediator,
nor in the mediation of any other but of Christ alone, to whom be the glory. Amen. Vamos a afirmar nuestra fe en esta mañana y si continúa de pie, vamos a afirmar nuestra fe en las palabras de la Confesión de Fe de Westminster. Y vamos a responder a la pregunta: cristiano, ¿en qué crees? La luz de la naturaleza demuestra que hay un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo, que es bueno y que hace bien a todos, y por lo tanto debe ser temido, amado, alabado, y con todas las fuerzas. Sí, sin embargo, la forma aceptable de adoración al Dios verdadero está instituida por Él mismo, y está de tal manera limitada por su propia voluntad revelada, que no debe ser adorado según las imaginaciones e invenciones de los hombres o según las sugerencias de Satanás, bajo ninguna representación visible o en alguna otra forma que no esté prescrita en la Biblia. La adoración religiosa debe ser dada a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y solamente a Él, no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura. Desde la caída, la adoración es a través de un mediador, pero por la mediación de ningún otro, sino solamente por la fe de Cristo. Amén. Y hasta ahora pueden sentarse. You may be seated now. Let us confess together our sin before our God, who is pure, who is holy, who inhabits in a realm where there's no sin, there's no blemish. And so before our holy and righteous God, let us confess our sin together. Have mercy on me, O God, according to your steadfast love. According to your abundant mercy, blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against you, you only have I sinned, and done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words, and blameless in your judgment. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Hide your face from me, from my sins, and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me with a willing spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Confesemos juntos nuestro pecado delante de nuestro Dios, que es un Dios santo y puro, que habita en un espacio donde no hay ningún tipo de reproche, de mancha, de arruga. Y a este Dios santo al que adoramos a través de Cristo Jesús, confesemos nuestro pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Let us hear now the assurance of pardon of our God, who is not only holy and righteous, He is just in all His pronouncements, in all His judgments, but He is also a God who gives great pardon and forgiveness to those who come through His Son, Jesus Christ.
And the assurance of pardon this morning comes from Psalm 32. How blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. How blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, and in whose spirit there is no deceit. I acknowledge my sin to you, and my iniquity I did not hide. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Vamos a confesar ahora no solamente nuestro pecado, pero como ya lo hemos confesado, vamos a recibir la certeza de nuestro perdón delante de nuestro Dios, que no es solamente justo y santo y es correcto delante de todos sus mandatos y sus pronunciamientos. Y el Señor nos da la certeza de su perdón para nosotros, que venimos a través de Cristo suplicando por su perdón. En las palabras del Salmo 32, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Le damos las gracias y la gloria al Señor por el perdón de nuestro pecado a través de Cristo Jesús, que tomó nuestro lugar en la cruz para llevar la culpa, la vergüenza que nosotros merecíamos por nuestro pecado. We are grateful to our Lord, to our Savior, who in Jesus Christ took our blame, took our shame, our guilt on the cross. He took our place and to provide great salvation, great forgiveness for our sins, for our trespasses, and to bring us into His kingdom of light. Let us pray together. Oremos juntos. Dear Lord, we come before you, Father, acknowledging that you are God and there's none beside you, none above you, none in this world who can compare to you in your power, in your glory, in your majesty. Amado Dios, venimos delante tuyo reconociendo que tú eres Dios y que no hay otro y que no hay nadie sobre ti y que se compare contigo, Señor, con tu gloria, con tu majestad. Tú eres incomparable. And Lord, we come praising your holy name, for you are worthy of honor and power and dominion over all your creation. Venimos delante tuyo, Señor, alabándote, adorándote, porque tú eres digno de recibir la gloria y el honor y el poder y el dominio sobre toda tu creación. And we come with certainty and confidence through Jesus Christ, our Savior. Venimos con certeza a través de y solamente de Cristo Jesús, nuestro Salvador. We pray, Lord, that you will be glorified this morning in everything that we do and say. Te pedimos, Señor, que seas glorificado en todo lo que hacemos y decimos. And we pray, Lord, that your name will be magnified, glorified in our midst. Y pedimos, Señor, que tu nombre, Señor, sea magnificado, sea glorificado en este lugar. We pray, Lord, for all the things that you have done, Lord, to bring us to this point in our lives, to bring to us the knowledge of the truth in Jesus Christ. Te damos gracias, Señor, por hacer todas las cosas posibles para traernos a este lugar y para traernos al conocimiento de tu gracia, de tu verdad en Cristo Jesús. We pray, Lord, for our brothers and sisters. We thank you, Lord, for the lives of each one of us who gathered this morning. We praise you, Lord, for what you have done, what you are doing right now in our lives, and how you continue to sanctify us in your truth. Te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que continúas haciendo en nosotros y cómo nos continúas santificando en tu verdad. We pray, Lord, that your people will rejoice in your name this morning, and in no other but in Jesus Christ alone.
Te pedimos, Señor, que te glorifiques en esta mañana y que tu pueblo, Señor, se goce en ti en esta mañana y no en ningún otro, sino que solamente en Cristo Jesús. We pray, Father, for our church, and we pray, Father, that you will continue to sustain us, to keep us, to provide for us, and to lead us as we face the future. We pray, Lord, that you will help us to find rest and confidence in you and in you alone, to keep proclaiming the truth, Father, and to be a light, a beacon of light in this community of Houston. And we pray, Lord, that many would come to the knowledge of the gospel of the Lord Jesus Christ, that many will come to faith and repentance in Christ, that many will hear the truth through our lips, through Oaklawn PCA. Pedimos, Señor, por la iglesia, te pedimos, Padre, que tú continúes sosteniendo y proveyendo y guiando nuestra iglesia y que nos uses a nosotros, Padre, para continuar siendo una luz en las tinieblas, una luz en esta comunidad y que mucha gente pueda llegar al conocimiento tuyo, Padre, a través de la proclamación del Evangelio de Cristo Jesús en nuestros alrededores. We pray, Lord, for all the churches around the world that are preaching Christ and Him crucified, that you will be glorified this morning in all the four corners of the earth. Y te pedimos, Señor, por todas las iglesias que están en el mundo proclamando a Jesucristo y a Él crucificado, y que en esta mañana, Señor, tu nombre sea exaltado a través de la alabanza y la proclamación del Evangelio en todas partes del mundo. We pray, Father, that you will continue to be with us and stay with us as we approach, Father, the preaching of the Word, that you will grant us, Lord, the privilege to continue to grow in the likeness of Jesus Christ, and so that we would be more like Him, more like our Savior. And we pray this in the precious name of our God and King, through Jesus Christ, in the power of the Holy Spirit. Te pedimos, Señor, que ahora que nos acercamos, Señor, al tiempo de predicación de tu palabra, que tú te glorifiques, Señor, y que tú nos bendigas, Padre, transformándonos más a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que continúes estando con nosotros y que nos ayudes, Padre, a recibir tu palabra, Señor, y que tengamos entendimiento acerca de lo que tú dices en tu palabra. Te pedimos, Señor, esto a través de Cristo Jesús y en el nombre del Padre y también en el poder del Espíritu Santo. Amén. En este momento voy a pedirle que tomen sus Biblias. At this time I'm going to invite you to take your Bibles to read with me from the Word of God. Our text this morning from Philippians chapter 3. Esta mañana voy a invitarles a que tomen sus Biblias y que abran sus Biblias a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3. Y voy a leer para ustedes la palabra del Señor, versículos 1 y 2. I'm going to read for you in verses 1 and 2. I'll invite you to stand to honor God's holy word. Le voy a pedir que se pongan de pie para honrar la lectura de la santa palabra de nuestro Señor. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things again is not trouble to me, and it is a safeguard for you. Beware of the dogs, beware of the evil workers, beware of the false circumcision. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Que el Señor bendiga la palabra santa que nos ha entregado a nosotros. May the Lord add His blessing to the hearing and also to the reading of His word. Let us pray together.
Dear Lord, we come before you once more to ask for your blessing through the hearing and to the receiving of your word. Help us, Lord, to embrace your word with gladness for the sake of your people, Lord. Work in us through the power of your Spirit. Te pedimos, Señor, en esta mañana que bendigas la lectura y también el oír de la palabra del Señor que va a ser predicada. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciéndola y obrando en nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. You may be seated. Pueden sentarse. Our theme this morning is that we are to keep our joy in Christ Jesus by protecting the gospel from false teachers. Nuestro lema en esta mañana es que debemos mantener nuestro gozo en Cristo Jesús al proteger el evangelio de falsos maestros. I remember when I was younger, my parents used to tell me that one of the great joys of this life was flying. Now, flying is something that is quite common. Anybody really can fly, but back in the day it was something very special. Una de las cosas que mis papás me decían cuando era más joven es que uno de los grandes privilegios en esta vida era el volar, andar en avión. Hoy en día eso no es el caso, casi todos pueden volar, no hay nada muy excepcional acerca de estar en un avión. But almost 20 years ago, everything changed in the world of flying in all the airlines and the airports around the world. And everything changed in that morning of 9/11 in 2001. Casi 20 años atrás, todo cambió en el mundo de las aerolíneas y de los aeropuertos cuando llegó esa mañana del 11 de septiembre del 2001. It was a shocking event for the whole world because it marked a before and after in the way people thought about and acted about security and protection at all levels, and national security and international security. Era una cosa que fue chocante para el mundo entero, porque afectó el mundo de la seguridad, de cómo nosotros vemos y actuamos en cuanto a seguridad en todos los tipos de niveles en forma nacional y también internacional. Even today you go to the airports and one of the things that you hear on the speakers is that they're reminding people, the customers, to be watchful and to look out for suspicious activity at the airport. Una de las cosas que vemos en los aeropuertos hoy día es que escuchamos mensajes en los altoparlantes que nos dicen que debemos poner atención y tener cuidado y denunciar cualquier tipo de actividad sospechosa que veamos. And so Paul reminds us this morning in our text in verses 1 and 2 how we ought to keep our joy in the Lord Jesus Christ and how we can protect our joy not from people who set a bomb in the airports, but from spiritual terrorists. Y el apóstol Pablo nos recuerda en esta mañana de cómo nosotros podemos mantener y cuidar y proteger nuestro gozo. No de terroristas que ponen bombas en los aeropuertos o que atacan la seguridad física, sino de aquellos terroristas que vienen en forma espiritual a la iglesia. And so we'll see two things in verses 1 and 2. First, we will see the call to rejoice in the Lord. And secondly, we will see the call to be aware of false teachers. Let us look first at the call to rejoice in the Lord. Vamos a ver en esta mañana dos cosas. Primero vamos a ver el llamado que nos hace Pablo a regocijarnos en el Señor, y el segundo es el llamado que tenemos de poner atención y tener cuidado de los falsos maestros.
Let us look first at the call to rejoice in the Lord. In verse 1, the Apostle Paul tells us, "Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things again is not trouble to me, and it is a safeguard for you." And so Paul reminds the believers in Philippi and also all the believers here in our church at Oakland PCA to rejoice in the Lord. And he says to rejoice in the Lord, despite our present circumstances. El apóstol Pablo nos recuerda, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Entonces el apóstol Pablo nos recuerda de cómo nosotros debemos, no solamente con los creyentes en Filipos, sino que nosotros aquí en la iglesia de Oakland en esta mañana, debemos regocijarnos. Y nos dice que debemos regocijarnos a pesar de nuestras circunstancias, de cualquier circunstancia que estemos atravesando. Because joy is something that belongs to the Christian. It doesn't belong to the world, but the Lord tells us here in verse 1 that belongs to the Christian. That's why Paul says, "Finally, my brethren." And so he says that that this joy is reserved for those who are of the faith of Jesus Christ, for those who are believers in the Lord Jesus Christ. And it is a command to find our joy in Him. And so because we live in a world where we find misery, we find brokenness, suffering, and disappointments all the time and all around us, is that we need to be reminded of this rejoicing that we had to have in the Lord Jesus Christ, of this joy that is provided for His people. Entonces vemos que en la palabra del Señor, el Señor nos recuerda a través de Pablo que nosotros debemos regocijarnos en Él y que este gozo es reservado específicamente para cristianos, para aquellos que son de la fe de Jesucristo y que tienen su fe puesta solamente en Él. Y es un mandato a regocijarnos en Él, porque vivimos en un mundo donde necesitamos gozo. En el mundo donde vivimos encontramos miseria, encontramos rupturas familiares, de relaciones personales, desilusiones de todo tipo y en todos los lugares a donde vemos. And so we need to set our minds and hearts on the joy that transcends all the circumstances. And so the good news is that, as Paul also tells us, the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. And so all of us who are in Christ have tasted from the fountain of joy from the moment we first trusted in the Lord until now. Because we continue to trust in Him. Because His kingdom, the kingdom in which He has welcomed us, is a kingdom of joy. Nosotros que estamos confiando en el Señor Jesucristo hemos probado de la fuente del gozo que existe y está disponible en el Señor Jesucristo y en Él solamente, desde el primer momento en que confiamos en Él hasta ahora. Y vemos que el Señor nos ha traído a su reino, el cual es un reino de gozo, como está descrito en la palabra del Señor. Como Él nos recuerda que el reino de los cielos no es una cosa de comida y bebida, sino que es de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. And so rejoice, dear brother and sister, in the object of your faith. That's what the Apostle Paul is telling us here, is finally, my brethren, rejoice in the Lord. And so Paul's command here is to rejoice, and it's not just to rejoice in something in abstract or find joy in something personal from this world, in some kind of pleasure that we find here, but our rejoicing, our joy is in the object of our salvation. Rejoice in the Lord. Jesus Christ is the source of all joy. And because He is He's God and He's the Savior who is unchanging, His joy and all the things that He provides also do not change. Because the joy that He gives to us does not depend on our present circumstances.
It depends on our Savior, on the one who never changes. And so everyone who wants to have joy ought to come to Jesus Christ. And the question is, how can we find joy in the midst of a world that is broken? In the midst of a world in which we are embracing a battle against the world, the flesh, and the devil. How and where can we find joy? And the answer is here. We are to rejoice in the Lord Jesus Christ. El apóstol Pablo nos da un mandato aquí, un imperativo a regocijarnos no solamente en gozo o en cosas materiales que encontramos en este mundo, pero él nos indica que el fundamento de nuestro gozo está en el Señor Jesucristo, en el autor y en el consumador de nuestra fe. Él es la fuente de nuestro gozo. Y es un gozo el que provee que no cambia nunca y que nunca termina, porque Él mismo es un Dios que no cambia. Entonces nuestro gozo no debe depender en nuestras situaciones cotidianas o en las circunstancias en que vivimos. Pero nosotros vemos que nuestro gozo está conectado específicamente y exclusivamente en Cristo. Eso, Él nos manda a regocijarnos. Nos dice, my brethren, dice el Señor, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos encontrar gozo en medio de tanta batalla que tenemos en contra del mundo, en contra del diablo y también de nuestra carne? Y la respuesta está aquí. Debemos regocijarnos en el Señor. And the thing that we see in this world is that unbelievers and people outside of the Lord Jesus Christ, people who claim to be in Christ but who are nominal believers, they want the fruit of the gospel. They want the joy that God offers, but without being connected to Christ, without the requirement, without the responsibility and the submission to the Lordship of Christ. So everyone wants to have joy, but joy is only found in Him and in union with Christ. And so Paul tells us and reminds us that joy is found in Christ alone and in the person and work of Christ. And this is the point, that joy is not found in anything that you might wish to contribute. Vemos aquí que el apóstol Pablo nos recuerda que el gozo que toda la gente busca y que mucha gente en el mundo quiere, que lo quiere a costa de lo que hizo Cristo, pero lo quieren sin la responsabilidad del Evangelio, sin la responsabilidad de estar bajo el señorío de Cristo. Ellos solamente quieren el fruto del Evangelio, el gozo que hay en el Señor, pero lo quieren sin Cristo. Y lo que Pablo nos habla aquí es que el gozo no se encuentra en ninguna cosa que nosotros podamos hacer o contribuir. He says, brothers and sisters, rejoice in the Lord. Paul is a man who knows that what he's talking about, because he talks not as an armchair theologian, but he talks about his own experience. If you notice, he's writing this letter from prison. He is in chains. He is chained to a Roman soldier, and he is telling the brothers and sisters in Philippi to rejoice in the Lord. So we would expect the opposite. We would expect for the Philippians to be the ones telling Paul to be of great courage and to rejoice in the Lord, but it's actually Paul, the one who is commanding the church to rejoice in spite of their present circumstances, in spite of their present conditions. So this ought to make us reflect on our own lives, on what is the root of our joy. Is your joy, dear brother and sister, in Christ Jesus and in Him alone? Because if it's not in Him, then it is circumstantial. And if it is circumstantial, then it is not in Christ. And if it's not in Christ, then you better be concerned about the state of your spiritual condition. Hermanos y hermanas, el apóstol Pablo nos recuerda que debemos de regocijarnos en el Señor. Y Él no está hablando de este regocijo que se encuentra en Cristo como alguien que nunca ha experimentado de lo que se trata sufrir por causa del Evangelio. De hecho, Él está escribiéndole a la iglesia en Filipo desde la prisión en Roma, de un calabozo donde Él está encadenado a un soldado romano día y noche,
donde él está privado de libertad. Y sin embargo, él es el que le dice a la iglesia en Filipo que ellos deben de regocijarse en el Señor. Nosotros esperaríamos que fuera lo contrario, que la iglesia en Filipo fueran ellos los que trataran de ayudar a Pablo a que se regocije en el Señor y recordarle a él que se regocije y encuentre y disfrute de este gozo que tenemos en el Señor a pesar de sus circunstancias presentes. Pero esto debe hacernos reflexionar acerca de nuestra condición en nuestra vida. Debemos preguntarnos cuál es el gozo que tengo yo en mi vida. ¿Cuál es la raíz de este gozo? ¿Me gozo realmente en Cristo Jesús y solamente en Él? Porque si no nos regocijamos en Cristo, entonces nuestro regocijo es circunstancial. Y si es algo circunstancial, quiere decir que no es en Cristo. Y si no es en Cristo, entonces debemos revisar nuestro pulso espiritual para ver si estamos realmente en el Señor. Pero noten cómo el apóstol Pablo también manda a la iglesia a que se regocijen. Y este mandato que él da es en tiempo presente, o sea que debe ser la actitud constante del creyente. Notice how Paul commands the church to rejoice. And this mandate, this imperative that he gives in verse 1 is in the present tense, which means that it must be the ever-present attitude of the believer. The believer must always rejoice. In fact, we see that up to this point in this short letter, Paul has described rejoicing or commanded the believers to rejoice 11 times in less than 3 chapters. That's why this letter is known as the letter of joy, the letter of rejoicing. Noten cómo el apóstol Pablo en esta carta tan pequeña nos da un imperativo en el cual nosotros debemos tener esta actitud presente de regocijarnos. Es un verbo que está en el tiempo presente, el cual indica que esta es una actitud constante en la vida del creyente. Y en esta carta tan corta, en los primeros 2 capítulos, hasta ahora, el apóstol Pablo ha dado un mandato a los creyentes que se regocijen en el Señor, o mencionado el gozo que deben encontrar en el Señor 11 veces. But there are 3 more commands that Paul gives to us this morning in verses 1 and 2, and the rest of the commands are basically the same command, but it's repeated 3 times. And Paul reminds us to look out, to be aware of false teachers. And that's our second point this morning. Look out, as he says in verse 2, look out for the dogs, look out for the evildoers, look out for those who mutilate the flesh. El apóstol Pablo nos da 3 mandatos más, no solamente el mandato a regocijarnos, sino que también nos da el mandato a que nosotros estemos alerta. Y esto viene del versículo 12, donde vemos que él nos hace un llamado a estar con cuidado, con estar alerta, a ser vigilantes, donde nos dice el apóstol Pablo, cuidaos de los perros, cuidaos de los obreros, de los malos obreros, y cuidaos de la falsa circuncisión. Es un mandato que se repite 3 veces, o sea que es enfatizado por el apóstol Pablo. So notice how Paul addresses 3 times the church with the same command, to look out, to be watchful, to be alert, to be aware. So he wants for us to know that about the deadly danger that comes from false teachers and false teaching. And so it is like when you are around a power tower and you see all the thick wires over the towers that are in the field. And around the towers you see a sign that says, beware, beware, high voltage. And so you touch it and you know what's going to happen. And you have heard about that in the past, what happened to people who got too close to those power towers and who have ignored the signs that said, beware, they have all died. And so you touch it and you're dead. And that's the reason why Paul tells them and tells us, but he tells the church in Philippi to look out and to be on the alert, to beware
for false teaching, because false teaching will send anyone and will send you on a highway to hell. That reminds you of a song, I guess. But, noten cómo el apóstol Pablo se dirige 3 veces a la iglesia en Filipo con este mandato que dice, estén alertas, tengan cuidado. Y Él quiere que nosotros sepamos el peligro que hay alrededor de las falsas enseñanzas. Y el peligro que hay, que nosotros muchas veces lo vemos cuando salimos y vemos las torres de alta tensión. Las torres de alta tensión generalmente tienen un letrero que dice, cuidado, aléjense porque hay alto voltaje, una zona de alto riesgo. Porque saben que si alguien toca algo que está cerca de ahí, tienen el peligro inminente de morir. Y eso lo han escuchado probablemente en noticias, lo que le pasó a alguien más cuando tocó un cable o cuando se acercaron mucho a las torres de alta tensión. Y esa es la razón por la cual Él nos dice, cuidado, estén alerta, no se dejen llevar, pongan atención, porque las falsas enseñanzas envían a cualquier persona y te pueden enviar a ti al infierno. And so it is quite likely that the church and the members of the church in Philippi were surrounded by false teachers. And they were facing false teaching and false teachers that it is very likely that because of the description that Paul gives to us here, were the Judaizers. And the Judaizers, if you're not familiar with them, they were Jewish Christians who said that in order to be Christians, you must in the first place embrace Judaism. And so this meant that that if you wanted to become a true Christian, they said you must embrace all the ceremonial laws and all the dietary laws, and on top of that, circumcision. And so basically what they believe, it was a combination of works and faith in Christ Jesus. It is works and a little bit of Christ. And so they said it is basically your works and your performance of your keeping of the law, which was always fulfilled, pointing to the fulfillment that it had in Jesus Christ. And so we even nowadays hear the saying that says, do your best and then God will do the rest. Y vemos aquí lo que Pablo está hablando acerca de falsos maestros que están alrededor de la iglesia de Filipo. Estos son los judaizantes, y si usted no está muy familiarizado o familiarizada con los judaizantes son hombres judíos, cristianos, que lo que decían ellos es que si quieres ser un verdadero cristiano tienes que acogerte al judaísmo, a las prácticas de la ley ceremonial y de dietas, y también la circuncisión. Entonces decían, básicamente tenemos que seguir las leyes ceremoniales y de dietas y la circuncisión, y tenemos que venir y tener un poco de Cristo también. Entonces era una combinación de las dos. Eso era una combinación y decían, es básicamente lo que nosotros hacemos más Cristo Jesús. Era una combinación, lo cual escuchamos mucha gente hoy día hablar de esas cosas, que nosotros debemos hacer lo que más podamos y que el Señor nos va a ayudar en el camino. And so we know that because of what Christ came to do, He came and fulfilled, as we hear in Colossians. Christ is the fulfillment of all the ceremonials and dietary laws. And the circumcision is not something that is physical now. But the teachers of this damning doctrine had made their inroads in the churches, not only in Galatia, which is basically the main theme and the main thing that Paul is addressing in his letter to the Galatians, but now they're creeping around the church in Philippi. Vemos que esta es una de las cosas que el apóstol Pablo está dirigiendo a la iglesia en Filipo, pero es algo que los judaizantes estaban
atacando las iglesias, la iglesia de Gálatas, de Galacia, estaba siendo atacada, y ese es el tema principal de la carta que él escribió a los Gálatas, y le dice que básicamente es un falso evangelio lo que ellos promueven. Pero ahora estos mismos judaizantes están llegando a la iglesia de Filipo. And so they were joy killers. That's why Paul tells us in verse 1, rejoice in the Lord. If you want to keep your joy, then stay away from these guys who are joy killers, because they were legalists and they burdened people with fear. They told people that the gospel of Jesus Christ was not sufficient, that Christ is not sufficient according to their estimation. And so they burdened people with a work-based salvation. So it was Jesus plus something else. In fact, Paul said that whoever preaches a gospel contrary to the one that he preached, let that person be accursed. Let that person be anathema. And so you see how serious this false teaching is. Entonces el apóstol Pablo nos dice le dice a los filipenses y nos dice a nosotros que debemos alejarnos de estos falsos maestros, de los judaizantes, y de cualquiera que promueva una salvación que es basada en las obras. Porque estos eran gente que les gustaba asesinar el gozo, les gustaba matar el gozo, eran legalistas y les gustaba cargar a la gente con miedo. Entonces el evangelio de Cristo Jesús era insuficiente en sus ojos, era insuficiente de acuerdo a lo que ellos estimaban. Entonces ellos cargaban a la gente con una salvación basada en lo que nosotros podemos hacer, decían ellos. Entonces, era Jesús y algo más. Entonces, de hecho, esto es algo que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, le dice a la iglesia en Galacia, le dice, si alguien predica un evangelio distinto, otro evangelio, dice, solamente hay un evangelio. Y cualquiera que predique otro evangelio, porque solamente hay uno solo, esa persona debe ser, es maldita, es anatema. Eso es lo que dice. Entonces ustedes ven cuán serio es la amenaza de las falsas enseñanzas. Thus you can see the great concern that the Apostle Paul had for the church. And it is the great concern that I have and that the elders must have for the church, for the congregation here at Oakland PCA. And so this is why the warning to be on guard is for us this morning. We are warned and we are told by God in His Word that we have to look out, we have to be watchful. It would be naive for us, dear brothers and sisters, to presume that false teaching will never enter the doors of this church or even the doors of your home. And so you need to test what you hear. You need to test what you watch, what you read, like noble Bereans. If you remember the Bereans in Acts chapter 17, you have to use discernment. You have to be responsible for what you read and hear and watch. Because there are many things that are packaged as Christianity, but they're not Christianity and they're not biblical. Hermanos y hermanas, esta es la gran preocupación que Pablo tiene por la iglesia y es la gran preocupación que yo tengo por esta iglesia y que deseo que los ancianos también tengan por esta iglesia. Y es que estemos abrazando, acogiendo este llamado que Pablo nos hace en el versículo 2. A estar atentos y cuidadosos y estar vigilantes y cuidándonos de falsas enseñanzas. Porque sería bastante seríamos bastante ilusos si pensáramos que las falsas enseñanzas, que falsos maestros nunca van a entrar a esta iglesia. O que la falsa enseñanza o falsos maestros nunca van a entrar y van a cruzar las puertas de su hogar. Entonces ustedes tienen que probar las enseñanzas, tienen que examinar lo que escuchan, tienen que examinar lo que ven, lo que leen,
como los hermanos de la iglesia de Berea, que examinaban todo lo que Pablo les decía, a ver si estaba realmente de acuerdo con las Escrituras, como nos dice en Hechos capítulo 17. Entonces tienen que usar discernimiento, hermanos. Debemos tener cuidado porque no todo lo que se vende y se ve como que fuera cristiano en el mundo es cristiano y es bíblico. But notice how Paul describes the false teachers. He says, in the first place, beware of the enemy's character. What is the enemy's character that he mentions here? The enemy's character says, look out for the dogs. Look out for the dogs. Primero vemos aquí las descripciones que Pablo hace acerca de estos falsos maestros. Y primero dice él que debemos estar alertas al carácter de estos enemigos. Él dice primero, cuidado de los perros. Cuidados de los perros. And so notice how Paul refers to their opponents, to the Judaizers. He refers to them as dogs. And so he's not thinking about a nice, fluffy dog, like a lab retriever, but he is thinking about a filthy, nasty dog that roams the streets of the city of Philippi. If you ever go to Latin America, in any of the countries, and even I've noticed that here, one of the things that you notice is stray dogs on the streets. They're everywhere. In fact, I asked Havner one day, why are we having dogs just kind of roaming on the streets here? So he said, well, that's kind of what it is. But you see dogs on the streets. They're everywhere. And so now Paul is using this fact of using the language of dogs and referring to these enemies of the gospel as dogs because they are the ones who are nasty. They feed on garbage. And so you see this, you receive the sense of the sarcasm, of the irony that Paul places here. Because for the Jews, normally the outsiders, the Gentiles, were the ones who were unclean people. They were the ones who were referred normally as dogs. But now Paul is calling these Jews who think of themselves to be orthodox, to be right in their beliefs. They are the dogs. Noten aquí en lo que Pablo dice, él no da el lenguaje y está usando referencia a estos falsos maestros y estos que promueven este tipo de falso evangelio basado en obras como perros, dice. Y dice, cuidado con los perros. Ustedes lo que ven aquí cuando se refieren a un perro no es como el perro que tienen a lo mejor en la casa, un perro bonito y peludito y un perrito que a lo mejor lo compraron y lo mantienen muy bien y saludable en la casa. No, él está refiriéndose aquí a perros que se alimentaban en los basureros. Si ustedes van alguna vez a Latinoamérica, ustedes van a ver muchos perros caminando en las calles de Latinoamérica y perros que son vagabundos, están sueltos en las calles y forman jaurías de perros. Y lo que hacen es comer basura y son perros peligrosos y que si muerden a alguien hay un peligro potencial de infectarse con bastantes cosas. Entonces ustedes ven el sentido de la ironía, el sarcasmo que Pablo pone aquí, porque para los judíos, aquellos que eran perros eran aquellos que estaban fuera del pacto, eran aquellos que eran gentiles, los que no pertenecían al judaísmo. Pero aquí Pablo se refiere a los judíos como perros. And so they think that they belong, the Judaizers. They think that they are la creme de la creme. But what Paul says here is that they are outside the covenant. They are the ones who are dogs because they are the unclean ones. They are the ones who are rejecting the very work of Jesus Christ. And so Paul tells the Judaizers that they are like scavenger dogs. They are homeless animals that roam the streets and that followed Paul wherever he went, barking their false teachings inside the churches. That's exactly what they were doing. They were barking
false teachings inside the congregations in Galatia and also in Philippi. Entonces noten aquí que lo que Pablo dice es que ellos son los judaizantes son los que están fuera del pacto. Ellos son los que no son limpios, son los impuros por rechazar la obra salvadora y redentora de Cristo Jesús. Entonces Pablo dice que los judaizantes son los que son como perros que andan en los basurales sin casa y que andan caminando como vagabundos en las calles y siguiendo al apóstol Pablo mientras están ladrando falsas enseñanzas en las iglesias. Y en segundo lugar, noten no solamente el carácter de los enemigos, sino que noten las obras de los enemigos. Secondly, notice not only the enemy's character, but notice also the enemy's works. Notice what Paul says in verse 2. He says, "Beware of the evil workers." And so the opponents were not doers of good, according to what Paul describes here. They said that if you wanted to enjoy God's grace, if you wanted to have joy, if you wanted to have salvation, you needed to observe the law. In other words, they said simply said that Christ and His work were not enough. And so they rejected the only way to do good and to fulfill God's law, because they rejected Christ's work of salvation. Los oponentes aquí de Pablo y de la iglesia en Filipo no son definidos como aquellos que hacen el bien, sino que son definidos como aquellos que son malos obreros, o sea, que tienen malos frutos, malas obras. Y ellos decían que si tú querías disfrutar del gozo de Dios y de la salvación y de la gracia de Dios, entonces tenías que observar la ley en cuanto a ceremonias y la dieta judía y la circuncisión. Entonces, en otras palabras, ellos simplemente decían que la obra redentora de Cristo Jesús no era suficiente. No era suficiente. Pero lo que hacían ellos era rechazar exclusivamente la obra y la única forma de hacer el bien y de cumplir la ley de Dios. Porque ellos rechazaban la obra redentora de Cristo. So we are reminded of what Paul tells us in Romans 8. Romans 8 tells us that no one, absolutely no one, none of us here this morning can please God by the works of the flesh. We cannot please God by the works of the flesh. And in fact, that's the very reason why Christ came into this world, and why we read in the first 11 verses of chapter 2, that Christ came from heaven. The Father sent the Son into this world, and the Son humbled Himself to the point of death, even death on the cross, because we needed a Savior. Because we were separated from God. We were children of wrath. We were children of disobedience. We were separated and alienated from the commonwealth of Israel. And so Christ came into this world to provide the very thing that we were unable to attain for ourselves. And so we have to trust in Christ and in His work alone. Because to reject the work of Christ, that's to do evil in the sight of the Lord. That's an abomination before God. Cualquiera que pone su fe en las obras, en sus obras, la palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 8 que no puede agradar al Señor. Y de hecho, esa es la razón por la cual en el capítulo 2 el apóstol Pablo, aquí en esta carta a los filipenses, nos dice que Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, al Señor Jesucristo, para que viniera a este mundo y tomara forma de siervo. Y el Señor llegó y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Porque Él vino a proveer para nosotros lo que nosotros no podíamos proveer ni lograr por nosotros mismos, lo cual es la salvación de nuestras almas. Porque nosotros estábamos
separados, estábamos alienados, éramos hijos de desobediencia. Cuando estábamos en el mundo y apartados de Cristo, éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, y lo único que merecíamos era el castigo eterno. Y por esa razón, la única forma de llegar a obtener salvación no es a través de las obras. Y la única forma de hacer buenas obras es a través de Cristo Jesús. Es a través de fe en Él. Y por lo demás, el apóstol Pablo se refiere a ellos como malos obreros, porque cualquiera que rechaza la obra salvadora y redentora de Cristo Jesús, lo que está haciendo es una cosa malvada y una abominación delante de Dios. Es algo repugnante delante de Dios el que alguien rechace la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. I don't know about you, but have you ever felt at times that it seems that Christ is not enough in your life? That you have to do something else? That's our natural tendency. Many people struggle with that aspect of thinking that they need to contribute with something to their salvation. Because God's grace in Christ Jesus seems way too simple. But even as faithful Christians, we at times lose sight of God's grace and we feel that we are not doing enough. We want to contribute, in a sense, to our salvation. And so we start worrying about our outward performance. We begin to be duty-oriented. We can easily become quite critical of those who are not doing as much as we are. No sé si ustedes han pensado alguna vez o encontrado en sus propias vidas que muchas veces luchan con el pensamiento de que la salvación en Cristo y lo que Cristo provee no es bastante, que no es suficiente para tu vida. Porque lo que pareciera es que la gracia que hemos obtenido en el Señor Jesucristo a través de la fe en Él parece demasiado simple, parece demasiado simplista. Entonces, incluso a muchos como fieles cristianos, como fieles hijos de Dios, muchas veces perdemos la perspectiva de la gracia de Dios y muchas veces sentimos que debemos hacer algo urgentemente para contribuir a nuestra salvación, que no estamos haciendo lo suficiente para agradar a Dios. Entonces nos empezamos a preocupar de lo que hacemos nosotros externamente. Y lo que pasa es que llegamos a ser gente que estamos preocupados de las cosas que hacemos, de nuestras tareas. Y nos empezamos muchas veces a preocupar y al hacer esto empezamos a ser críticos de aquellos que no están haciendo tantas cosas como las que nosotros estamos haciendo. Empezamos a ver y a juzgar a los demás, comparándolos con nosotros mismos, en vez de compararnos con Cristo Jesús, nosotros. And so thirdly, Paul tells us here to beware of the enemy's sign, not only of the enemy's character and all the enemy's works, but beware of the enemy's sign. Notice what he says in verse 2. He says, beware of the false circumcision. Beware of those who mutilate the flesh. Beware of those who mutilate the flesh, of the false circumcision. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo nos dice aquí que debemos tener cuidado con aquellos que hablan o que llevan la señal enemiga. Y él nos dice aquí, cuidado con aquellos de la falsa circuncisión o aquellos que mutilan la carne. The opponents of that Paul talks about here are those that thought and that embraced the idea, the teaching that circumcision was essential for salvation. They said that if you want to enjoy God's grace, first of all, you ought to be circumcised. But notice that Paul calls here circumcision mutilation. Those who mutilate the flesh. It is not circumcision
because it was destructive. It was destructive both to the flesh and also to the soul. In fact, circumcision is to cut around the skin. And Paul says that mutilation is to cut someone off. Mutilation is to remove someone actually from Christ. That's how dangerous this false teaching is. And so I hope that you see the gravity of their teaching. They were, in essence, cutting people off from Christ. They were separating people from the gospel. And so they were cutting off. And cutting off is a signal, is a sign of spiritual destruction. And so if anyone receives circumcision and at the same time wants to trust in Christ, Paul says that if that's the case, then Christ is of no benefit to you. And you will be farther removed from Christ than ever before. So it is a damning error to think that you can be accepted by the work of your flesh while embracing Christ at the same time. And so this is why Paul says, look out 3 times. He says, look out, look out, look out. Be aware, be watchful, be careful. Los oponentes de Pablo hablan acerca de la circuncisión como que si fuera algo esencial a la salvación. Ellos decían que si quieres disfrutar la gracia del Señor, primero que todo debes ser circuncidado. Entonces noten que Pablo no se refiere a la circuncisión como circuncisión, sino que dice que es la mutilación del cuerpo. Es la mutilación y es destructivo al alma y al cuerpo. Porque la circuncisión es cortar alrededor de la piel, pero Pablo dice que aquí es la mutilación y lo que significa eso es cortar a alguien o desarraigar a alguien, mutilarlo o removerlo de Cristo. Entonces espero que vean ustedes la gravedad de la falsa enseñanza, porque en esencia ellos estaban removiendo a gente de Cristo. Estaban separando a la gente del evangelio bíblico. Ellos lo estaban cortando y es una señal de destrucción. Porque si alguien recibe la circuncisión y al mismo tiempo desea agradar a Cristo por ambas cosas, Pablo nos dice que si ese es el caso, entonces tu fe en Cristo y la gracia y todos los beneficios de la salvación y de la obra redentora de Cristo no son de beneficio en absoluto para ti. Porque tú vas a estar más removido que antes incluso de Cristo. Entonces es un error que maldice a la gente. Es un error que envía gente al infierno al pensar que tú puedes ser aceptado delante de Dios por las obras que tú haces y al mismo tiempo creer en Cristo Jesús. Entonces, por esa razón el apóstol Pablo enfatiza y manda a la iglesia y nos dice, cuidado, estén alertas, sean vigilantes. And now let's see why does Paul respond in this way. Because you can easily see that he is not very flattering in the way that he's talking to the Judaizers, to the enemies of the gospel. He uses strong words of warning, even for us as a church, because the gospel here is at stake. This is why he says in verse 1 that finally, my brothers, rejoice in the Lord. To write the same things to you is not trouble to me, but is safe for you. It is a safeguard for the church. It's to keep you out of trouble. It's to keep you in Christ. It's to keep you safeguarding the gospel. It's to keep you on your strong foundation and the foundation of Jesus Christ and in Him alone. Y veamos aquí por qué el apóstol Pablo habla de esta forma, una forma que no es muy halagadora para los judaizantes y también para la iglesia en Filipo. Y para nosotros él usa palabras bastante fuertes de advertencia, les dice a ellos incluso 3 veces lo mismo. Y esto lo dice él porque el evangelio es lo que está en peligro. El evangelio es lo que está peligrando. Y esto es lo que dice Pablo en el versículo 1, dice, finalmente, hermanos,
Regocijaos en el Señor, y a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo. Y para vosotros es motivo de seguridad. Entonces para nosotros es algo seguro, es una protección el hecho de que Pablo nos esté recordando lo que dice aquí en el versículo 2. And so he didn't want for them, for anyone who is in Christ Jesus, even for us today, to fall from grace. Because the danger is here, that they are confusing the gospel. They are saying that it is Christ plus your works, it is Christ plus circumcision. But remember, dear brothers and sisters, that the gospel always begins with indicatives. It is always what Christ has done and not what we need to do. And so this is why Paul calls us, not only as individuals, but also as a church, to strive side by side for the faith of the gospel, as he says in chapter 1, verse 27. Strive for the faith of the gospel, for doctrine, for the truth, for the faith that was once for all delivered to the saints. La verdad que la gente que estaba siendo atacada por esta falsa enseñanza, ellos estaban confundiendo el Evangelio. Ellos estaban diciendo, y estos falsos maestros le estaban diciendo a la gente también, que estos falsos, que el confundir el Evangelio significa que es Cristo más la circuncisión, que es Cristo más tus obras. Entonces recuerden, hermanos y hermanas, que el Evangelio siempre comienza con indicativos. Y los indicativos son los que nos apuntan a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros y no lo que nosotros debemos hacer. Y esa es la razón por la cual Pablo nos llama a nosotros, no solamente como individuos, sino que como iglesia, a luchar por la fe del Evangelio, como nos dice en el versículo 27 del capítulo 1. Entonces, estemos luchando unánimes por la fe del Evangelio. Luchemos juntos por el Evangelio, por la doctrina, por la fe, por la verdad, por la enseñanza, por la palabra del Señor que se ha entregado de una vez por todas a los santos. So sadly, many Christians in our day think that sound doctrine is not something that is really important. In fact, you hear many people in churches, many evangelicals actually, many people say that love unites and doctrine divides. But Paul says here that doctrine matters. Doctrine counts. Your life stands or falls on doctrine. And so sound doctrine is not an obstacle to get to God. It is not an inconvenience. But if you are apathetic towards the truth, you will suffer eternal loss. You will suffer eternal damnation. And so you will be as far removed from Christ as the ones who mutilate the flesh, as the dogs, as the evildoers, as the evil workers that Paul is referring to here in verse 2. Tristemente, muchos cristianos en nuestro día dicen que la doctrina no es algo que realmente importa. De hecho, mucha gente en círculos evangélicos aquí en Estados Unidos y en muchas partes dice que la doctrina, que el amor es lo que une y que la doctrina es la que desune o la que divide. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice que la doctrina es lo que importa. La doctrina importa, es algo sumamente esencial e importante. La doctrina es lo que cuenta. La enseñanza es lo que vale. Porque tu vida permanece o se cae dependiendo en lo que tú crees. Entonces la sana doctrina no es un obstáculo para llegar a Dios. No es algo que no es conveniente. Pero si tú eres apatético, si tú eres alguien que no le interesa la verdad, lo que la palabra de Dios nos dice es que tú vas a sufrir una pérdida eterna, que tú vas a sufrir un juicio eterno, una maldición eterna
vas a recibir lo que tú mereces en tu naturaleza fuera de Cristo. Entonces vas a estar removido de Cristo tan lejos como aquellos a los cuales Pablo está acusando aquí, como aquellos que son los definidos como los que mutilan la carne, los de la circuncisión, como los perros y como aquellos malos obreros. So, dear brothers and sisters, you need to be in the Word. You need to be in the Word. You need to know what you believe. You need to study and dwell in the Scriptures. In fact, the Lord says, sanctify yourselves in the truth. Thy word is truth. Your word, O Lord, is truth. And so remain in God's word. Study it and treasure it in your hearts. And so if you abide in Christ's word, then you are truly His disciples. You are truly a Christian only if you abide in the truth of the Lord. Because the Lord says that you will know the truth, and the truth will set you free. Will set you free from what? From bondage. From bondage to sin, which is our problem. That's the reason why Christ came, to save us from our problem, which is sin and bondage to sin. And so remember that Christ came from heaven and took the form of a servant to free us. He came to die for wretched sinners like us. Because if there was any other possible way for us to attain salvation, do you think that God would have sent His only Son to die on that cross for our sins? I don't think so. Because if that were the case, then Christ died in vain. Hermanos y hermanas, ustedes tienen que estar en la palabra del Señor. Tienen que conocer lo que ustedes creen. Tienen que estudiar y permanecer, sumergirse en las Escrituras. El Señor mismo nos dice, santifíquense en la verdad. Santificadlos en tu verdad y tu palabra es verdad. Entonces debemos estar en la palabra del Señor, debemos estudiarla, debebemos atesorarla en nuestros corazones, deben permanecer en la verdad y en las Escrituras, en la palabra del Señor. Porque si tú eres un discípulo verdadero o una discípula verdadera de Cristo Jesús, lo que tú vas a hacer y lo que tú deberías estar haciendo es conocer la verdad, conocer la palabra de Dios, conocer la sana doctrina que está enseñada en las Escrituras. Porque tú conocerás la verdad, dice la palabra del Señor, y la palabra te hará libre. Entonces recuerda que Cristo vino desde el cielo a morir en lugar de pecadores como nosotros. Debemos reconocer en primer lugar, si tú nunca has venido a Cristo, debes reconocer en primer lugar que lo que tú puedas hacer no sirve de nada. Nuestras obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Entonces es por esa razón que el Padre envió al Hijo para morir por pecadores viles como nosotros. Porque nosotros realmente merecíamos la muerte. Y si había alguna forma, alguna posibilidad de que nosotros pudiéramos obtener salvación fuera de Cristo o por nuestros recursos, por las cosas que nosotros hacemos, por nuestras obras, entonces quiere decir que Cristo Jesús murió en vano. Pero Cristo no murió en vano. Él murió por los pecadores. Él murió por aquellos que vienen a Él reconociendo la necesidad que ellos tienen de salvación. Y reconociendo que ninguno de nosotros puede llegar a obtener la salvación por nuestros propios esfuerzos, por méritos que nosotros hagamos, solamente por fe en los méritos de Cristo. And so the only way that we can attain salvation in this life, for the life to come, is through not our merits and the things that we can do, but is through the merits and by faith in the merits of Christ alone and in Him alone. And so Paul says in Galatians chapter 5, verse 4, you are severed from Christ. You who would be justified by the law, you have fallen away from grace. Entonces el apóstol Pablo dice en Gálatas 5:4, ustedes que han sido cortados de Cristo, ustedes que
son justificados por la ley, ustedes han caído de la gracia. So any type of teaching, any type of group or sect or a religious group that teaches you that you need to drive yourself away from Christ, from the sufficient work of Christ, is a damning heresy. It's a damning heresy that deceives people and sends people to hell. And so you must look out, dear brother and sister, for those who tell you that you can be good enough, that you can earn your way to heaven. Beware, look out for false teachers. But praise God that He has given to us His truth in His Word, and that He has given to us a charge to guard the truth and to teach sound doctrine. And so remember, also this is a call for the elders of the church. Remember that just as the letter of the Philippians begins with an address to the elders, to the bishops of the church. And so the elders and the deacons, we must be watchful. We must take care of doctrine. We must care for truth, to embrace and learn and to dive in truth and the doctrines that are said in the Scriptures. And so the responsibility is for the elders, for the deacons, to guide the congregation in truth. So the responsibility is also for you, as a member of the Church of the Lord Jesus Christ, to remain faithful to sound teaching and to use your discernment and to look out. And so hold on to the doctrine of grace alone, by faith alone, in Christ alone, to the glory of God alone. And affirm with the hymn writer what he said in the words, "My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness." Hermanos y hermanas, el Señor nos ha bendecido con la verdad en su palabra. Y hay un llamado aquí, hay un llamado específico a la iglesia a guardar y a enseñar, a proteger la doctrina y a acoger la doctrina. Y este es un llamado que el apóstol Pablo y el Señor hace a la iglesia, tal como empieza la carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 1. Es una carta que está dirigida a los ancianos de la iglesia y a los diáconos y a toda la congregación, pero a ellos principalmente porque son los que dirigen la iglesia en la verdad. Entonces los ancianos, los diáconos, deben estar sumergidos en la verdad. Ellos deben estar aprendiendo y protegiendo la verdad y enseñando la verdad a la congregación. Pero también es la responsabilidad de la congregación permanecer fieles a la sana doctrina, a la sana enseñanza y usar el discernimiento y estar alerta, vigilantes por falsas enseñanzas. En resumen, hermanos, mantengamos y aferrémonos a la sana doctrina que nuestros padres enseñaron hace muchos años, de aquí cuando recobraron la verdad dentro de la iglesia. La doctrina de la salvación a través de la gracia solamente, a través de la fe solamente, a través de Cristo solamente y para la gloria de Dios solamente. Y afirmemos con el escritor del himno que dice: sobre la roca firme estoy y solo en Cristo fuerte soy. Oremos. Let us pray. We thank you, Lord, for your goodness, your kindness to us in giving us your word. Help us, Lord, to remain in the truth and to love your truth, to find delight in the truth, and to be diligent in the way that we devote and use our time to dive in the truth of your word, Lord. Help us, Lord, to love it and to embrace it and also to proclaim it. And we pray this in your name. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es verdad. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes, Señor, a desearla, a deleitarnos en tu palabra, en la verdad, a buscarla, a sumergirnos, Señor, y también a proclamarla.
Te pedimos, Señor, que nos libres de falsas enseñanzas y que nos des discernimiento. Y oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie si es posible para ustedes. We're going to stand if that's possible for you. And we're going to receive the benediction, the blessing from our Heavenly Father, the God who loves us and who gave Himself up for us in His Son. Let us receive His blessing. Recibamos la bendición del Señor en esta mañana de nuestro Padre, el cual envió a su Hijo, el cual se entregó por nosotros. Oremos y recibamos la bendición de nuestro Padre. Que el amor de Dios y la gracia del Señor Jesucristo y el poder transformador del Espíritu Santo esté sobre ustedes. That the love of God and the grace of His Son and Savior, Jesus Christ, who came into this world to save sinners, and the power, the transforming power and presence of the Holy Spirit be with all of you. And God's people said, Amen. How great thou art.